Bueno, esta materia de teología pastoral consta de 3 temas que desarrollaremos en este lapso de tiempo, ¿verdad? El primer tema es el desarrollo de la historia de la iglesia. 6 etapas que estarían cubriendo el tiempo desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo en el año 30 hasta nuestros días. El segundo tema es el gobierno de la iglesia, ¿verdad? Cómo la iglesia ha tenido diferentes gobiernos, tipos de gobiernos, ¿verdad? Que han permitido que la iglesia pueda mantenerse firme como una institución que ha sido fuerte, que ha sido indestructible entre tantas cosas que la iglesia ha sido, a la cual la iglesia ha sido sometida. El tercer tema importante de esta materia está referido a las liturgias. Entre eso nos encontramos con el bautismo, nos encontramos con la cena del Señor, nos encontramos con la presentación de niños, nos encontramos con los cultos, nos encontramos también entonces con matrimonios, con celebraciones de bodas de oro, de plata, también la presentación de quinceañeras, también cosas así, ¿verdad? Importantes que nos pueden, como desarrollar un funeral, que nos van a servir, ¿verdad? Como ministros del Señor en toda esta tarea. Así que la desarrollaremos en cada momento que podamos estar en contacto, y nosotros esperamos pues que sea de grande bendición. Continuando entonces con la clase, quisiéramos que pudiéramos ver los objetivos, ¿verdad? Que son un objetivo general, y el cual dice hacer un compendio de la información básica sobre la teología pastoral referida al gobierno de la iglesia, modelo y la liturgia, accesible a estudiantes y hermanos de la iglesia cristiana evangélica, con posibilidad de ampliación. También tenemos unos objetivos específicos, como son agrupar los datos referidos al gobierno de la iglesia, tanto en su historia como formas y fundamentos, para estudios por parte de los hermanos cristianos con interés en su formación. Conformar en su conjunto la información básica sobre la liturgia requerida en el proceso de culto y atención a la grey cristiana evangélica de una iglesia para su estudio por parte de los interesados. Compendiar la información formal referida a la administración y aplicación al proceso administrativo de la iglesia que conforma la eclesioadministración básica para su estudio, aplicación y ampliación. Entonces ahí están los objetivos, ¿verdad? Que vamos a tener en este tiempo. Entonces, continuando, entonces vamos con el proceso histórico de la iglesia. Entonces, antes de adentrarnos en un estudio detallado de los 19 siglos en que la Iglesia de Cristo ha trabajado, situémonos imaginariamente sobre la cumbre de la visión y complementos, como en un paisaje, tanto el campo que pasó paso a paso tenemos que recorrer desde el punto de vista actual, en que este asombroso siglo XXI dirigimos la vista hacia el pasado
y vemos elevarse aquí y allá sobre las planicies del tiempo, cual sucesivas cumbres y grandes acontecimientos de la historia cristiana que sirven como puntos divisorios y que señalan cada uno de ellos la terminación de una época y los principios de otra. Entonces, enumeramos estos puntos decisivos y hallamos que son 6, y se trata de 6 grandes períodos de la historia de la Iglesia. En este capítulo inicial se da una ojeada general a estos períodos. La cumbre que marca el punto de partida de la Iglesia es Cristo en el Monte de los Olivos. Recuerden que allí pues se estableció la constitución de la Iglesia, de la constitución del reino. No muy lejos del muro oriental de Jerusalén, aquí Jesucristo, cerca del año 30, después de resucitar de la tumba en el huerto, dio sus últimos mandamientos, ascendió a su trono celestial. Una pequeña compañía de judíos creyentes en su Señor ascendió como Mesías, ¿verdad? En presencia de un grupo de judíos, ¿verdad? No muy numeroso, pues allí ascendió al cielo, a su lugar. Entonces, allí podemos ver entonces el inicio, ¿no?, de esta institución que se llama Iglesia. Nada al principio de una iglesia fuera de los límites del judaísmo. Sin embargo, poco a poco se ensanchan sus preceptos, ¿verdad? Vemos que entonces el origen de la iglesia tiene un origen judío y que fue poco a poco ensanchándose, y su ministerio hasta que la visión incluyó llevar a todo el mundo a los pies de Cristo. Por eso entonces el Señor dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces podemos ver que la iglesia se origina en Jerusalén, donde el Señor había ordenado a sus discípulos esperar para recibir el Espíritu Santo. Y el objetivo en esa orden del Señor fue que ellos entonces irían hasta lo último de la tierra. Si los discípulos entonces esperaron, y en el capítulo 2 los discípulos que estaban obedeciendo la voz de su maestro, entonces son revestidos o son investidos con el poder del Espíritu Santo, y allí, ¿verdad?, en medio, en ese aposento alto, entonces desciende el Espíritu Santo. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues allí ese Espíritu les llena de fuerza, les llena de valor, cambia, ¿verdad?, la cosmovisión de ellos, y entonces el apóstol Pedro, en un discurso bastante lleno de emoción, bastante lleno de ese sentimiento que él ahora sentía por su maestro, entonces arranca al mundo del enemigo 3.000 personas, ¿verdad? Y allí la iglesia comienza en un gran avivamiento, donde florece la unidad, donde florece la obediencia a los preceptos, a las ordenanzas del Señor, ¿verdad? La doctrina de los apóstoles en el partimento del pan. Y entonces eso hace que la iglesia tome fuerza, y las personas en el pueblo comienzan a adherirse a la iglesia, ¿verdad? Que luego entonces se expande por todo lo que era Jerusalén,
y que luego entonces, a causa de eso, las personas fueron esparcidas, ¿verdad? Y el evangelio comienza a llenar cada espacio de la tierra conocida. Entonces aparece luego entonces la predicación a los gentiles en el capítulo 10 del libro de los Hechos, donde el apóstol Pedro da un discurso en casa de Cornelio y mucha gente que no era judía se convierte al Señor. Luego entonces aparece, ¿verdad? Ya luego aparece un personaje llamado Saulo de Tarso, que en los capítulos 8 o 9 se convierte al Señor y ya luego comienza a predicar, a hacer varios viajes misioneros, donde establece iglesias en toda Asia, ¿verdad? Y donde el nombre del Señor crece. Entonces la iglesia crece y llega hasta el año, esa primera etapa llega hasta el año 100, ¿verdad? Con la muerte de Juan el apóstol, que fue el último de los apóstoles en morir, ¿verdad? Conforme a la palabra del Señor. Y entonces allí terminamos la primera etapa de la iglesia primitiva. Luego entonces tenemos la etapa de la iglesia perseguida, desde el año 100 hasta el año 313, ¿verdad? Fueron 200 años de cruenta persecución, de una violencia contra los cristianos, hasta que la iglesia se mantiene firme y fiel en la fe, firme y fiel en el propósito de creer a nuestro Dios. Entonces, esa etapa de la iglesia perseguida termina en el año 313, cuando Constantino emite un edicto, y ese edicto le devuelve los derechos civiles y humanos a los cristianos. Y entonces damos inicio desde el año 313 hasta 476 a la iglesia imperial, una iglesia donde el imperio pues estuvo ahí y llegó a ser como dice el apóstol Juan en Apocalipsis, llegó a ser donde estaba el trono de Satanás. ¿Sí? Y hasta aquí entonces hemos llevado 3 etapas de la iglesia. Sí, entonces el evento que marca el fin de la iglesia imperial fue la caída de Roma en el año 476, para dar inicio entonces a una nueva iglesia medieval. Esa iglesia medieval va hasta el año de 1453, ¿verdad? Y la caída de esa iglesia la marca la caída del Imperio Romano Occidental. Empieza el periodo de 1000 años, ¿verdad? Es el periodo que es conocido en la historia como el periodo de oscuridad, ¿verdad? Eso desde el 476 hasta 1453 es un periodo de oscurantismo en el mundo, de oscuridad, ¿verdad? Dado que en todo ese tiempo ocurre que está la prohibición de la lectura de la palabra de Dios, y eso es lo que trae todo ese atraso, ¿verdad? Al punto que se hace muy fuerte la opresión a causa de la esclavitud de las personas, pero la iglesia se mantiene allí en ese mover, hasta el 1453, que luego entonces da paso a una iglesia
que se conoce como la Iglesia Reformada, ¿verdad? Allí comienzan a ocurrir, de esos años 1400, comienzan a ocurrir algunas cosas. Hay movimientos que piden reformas dentro de la iglesia, aparecen algunos hombres de Dios y que, bueno, algunos de ellos son sacrificados a causa de su fe, pero allí, ¿verdad? En ese tiempo también ocurre que se descubre o se inventa mejor la imprenta y con ello pues abre una ventana de luz, porque el primer libro que se imprime en esa imprenta es una Biblia, ¿verdad? Que trae luz al mundo, y entonces comienza también, en el mundo comienza también a verse ese periodo conocido como el Renacimiento, ¿verdad? Una época de luces, donde comienzan a haber descubrimientos, donde hay aportes de la ciencia y todas estas cosas. Bueno, también en ese periodo ocurre la reforma de Lutero, aparecen entonces esos movimientos luteranos, luego entonces aparecen los calvinistas y estas cosas por así. Entonces Arminio también entra dentro de toda esa historia. Entonces esa iglesia reformada pues iría hasta más o menos 1648. Allí ocurre una guerra, ¿verdad? Que termina con un tratado, y el tratado de Westfalia, ¿verdad? Donde se logra la paz entre los protestantes y los evangélicos, o mejor, los protestantes y los católicos. Entonces se respetan de parte y parte. Luego entonces entramos a la iglesia moderna, ¿verdad? Desde 1648 hasta nuestros días. La iglesia tiene muchos movimientos. La iglesia se mantiene, el protestantismo aumenta, viene entonces también la contrarreforma y vienen muchas cosas que luego entonces se marca ya para los años de 1900 con la aparición del pentecostalismo, donde el Espíritu Santo viene para establecerse sobre la faz de la tierra. Y viene entonces un mover que va a llenar el mundo de la palabra de nuestro Dios. Bueno, entonces esa etapa de la iglesia moderna, pues entonces llegaría hasta 1901, esa primera parte, para que a partir de 1901, con la aparición del pentecostalismo, ¿verdad?, que va a marcar un mover extraordinario dentro de las iglesias pentecostales, porque eso va a traer una expansión a través del movimiento misionero en los diferentes países, ¿verdad? Porque desde los Estados Unidos comienza pues un avance misionero desde México hacia la Patagonia, ¿verdad? Donde muchas iglesias comienzan a muchas iglesias comienzan a ser descubiertas, digámoslo así, o comienza la aparición de muchas iglesias. Eso trae bendición desde México hasta la Patagonia, porque donde llega el evangelio hay bendición y hay vida eterna. Entonces, desde ahí, desde 1901 hasta la fecha, que es el siglo XXI, pues la iglesia cristiana se ha extendido de una manera extraordinaria, ¿verdad? Maravillosa, y damos gracias a Dios porque allí se ha cumplido
la palabra del Señor. El Señor quiso que la iglesia llegara hasta lo último de la tierra, y hoy en el siglo XXI, gracias a la tecnología, pues la iglesia ha llegado hasta los últimos rincones del mundo entero. Y el cristianismo pues sigue constituyéndose en esa organización o esa institución sólida, esa institución que trae cambios, esa institución que propone una vida mejor en un tiempo como hoy. Bueno, entonces hemos visto, ¿verdad?, en esta historia que hemos hecho de manera así muy veloz del tiempo de la iglesia, y hemos podido entender que el por qué, ¿verdad?, Jesús dijo la expresión que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está hablando de Cristo. Entonces Cristo es esa roca que sostiene la iglesia. Así que han habido mucho movimiento para tratar de destruir, para tratar de dañar la iglesia, pero la iglesia ha prevalecido porque es una institución que puede darle al mundo, ¿verdad?, hombres nuevos, hombres que han sido realmente transformados en esos seres que pueden aportar bendición y pueden aportar vida. Entonces es interesante que usted como estudiante, que usted pueda profundizar, ¿verdad?, acerca de lo que son estas etapas de la iglesia, y estaremos entonces evaluando, estaremos a través de nuestra interacción, pues estaremos dándole las instrucciones, cómo será la evaluación y cómo entonces ustedes podrán meterse, ¿verdad?, porque vamos a trabajar con la plataforma del seminario y eso va a traer bendición para todos. Que Dios me los bendiga.